Buenas noches. A mí me tocó lo que es un tema sobre sustitución de fianza. Bueno, antes de empezar con el tema de sustitución de fianza, voy a explicar lo que es una, una póliza de caución y una fianza. Bueno, como sabemos, la póliza de caución y una fianza es una garantía, ¿no? Entonces, lo cual, la garantía, como sabemos, es un aval, eh, lo cual nos, nos respalda, nos respalda un, sobre un contrato firmado ante un sector público o un sector privado para alcanzar o ejecutarse dicha meta. Entonces, también para recalcar lo que es una garantía, también voy a explicar lo que son los tipos. En este caso, son la garantía, lo que es la garantía resarcitoria y la garantía compulsiva. En este caso, la garantía resarcitoria es cuando en un contrato, cuando no se cumple el plazo de un contrato o en este caso también el monto de de la pretensión o petitorio, eh, las obligaciones contractuales, mejor dicho, no se cumplen. Entonces ahí es donde se tendría que indemnizar por por los daños eventuales, ¿no?, que se ha causado. En el caso de la garantía con, de la garantía compulsiva, en este caso se obliga, mejor dicho, al contratista a cumplir con las obligaciones contractuales, ¿no? En este caso, esa es la diferencia, ¿no?, entre esas dos garantías. Lo cual, entonces, como sabemos, en esas garantías está lo que es la carta fianza, y la carta fianza es, es un aval, es una garantía, lo cual, mejor dicho, nos respalda o nos avala sobre, que nos avala dentro de las cooperativas, o es un documento lo cual, claro, tal documento nos avala de acuerdo a las cooperativas, siendo sectores bancarios como financieros o también aseguradoras. En este caso, dicho documento se tiene que cumplir dentro de un plazo determinado que se otorga en un contrato, ¿no? También explicar sobre lo que es, sobre lo que es, ¿no? ¿Quién emite en este caso, mejor dicho? Eh, ¿Quién emite la carta fianza? Quienes emiten son, como acabo de explicar, ¿no? Las cooperativas o las cajas, como también las empresas bancarias, o mejor dicho, entidades bancarias, como por ejemplo, este, también lo que son los sectores financieros y, las, y los sectores que tienen aseguradoras, ¿no? También recalcar eh, que en esta carta fianza es indispensable, ¿no?, que se cumplan ciertos plazos y requisitos, como, como lo recalca, lo retribuye, mejor dicho, lo otorga la SBS, ¿no? Entonces, al cumplirse con los plazos, que en este caso son de 45 días antes del vencimiento, ¿no?, obviamente, y también cumplirse con las características, ¿no?, de lo que son, por ejemplo, las operativas, ¿no?, operativas electrónicas de la SUNAT, y también lo que son, en este caso tiene que ser vigente también, ¿no?, los requisitos, los requerimientos, para que uno pueda sustituir, en este caso,
la fianza, ¿no? Y, y bueno, entonces ahora voy a explicar lo que es una sustitución de fianza. Bueno, la sustitución de fianza podría darse en casos de, por ejemplo, solicitar, ¿no? En este caso, cuando quieres hacerlo por una garantía o garantías como puede ser hipotecaria o también, también mediante las cauciones, ¿no? O como también lo que pueden ser los ahorramientos, los, los ahorramientos de las recaudaciones, ¿no? También. Bueno, en este caso ahora voy a explicar lo que es, bueno, la definición sobre el Código Civil en el artículo 2361, en el cual nos explica lo que es una fianza. Eh, en este caso, bueno, es como explica, de acuerdo a la pantalla, es una obligación accesoria en el cual una o más personas responden a una obligación ajena. Entonces, en este caso se tienen que comprometer, sobre todo la parte acreedora, y cumplir y cumplir en este caso con la obligación que, que el deudor tiene que, tiene que, tiene que resarcir, ¿no? Mejor dicho, tiene que cumplir en este caso el deudor, ¿no? Equivocado. Bueno, continuando en los elementos a cargo de las partes, con respecto a la prestación a cargo del fiador, el código señala que está obligado a cumplir determinada prestación, ya sea de dar, de hacer o no de hacer, bueno, pero tiene que cumplirse una garantía de obligación ajena. Bueno, la obligación ajena eh, es una pregunta, ¿no? En la cual tenemos que informarnos para poder entender mejor el tema. En este caso, la obligación ajena es la prestación, como dice, de dar, de hacer o no de hacer, correspondiente a un deudor de una relación jurídica obligacional de la cual el fiador no forma parte, es decir, que le resulta ajena, pudiendo ser este tipo de obligaciones futuras condicionales o a plazo. En este caso, entonces, el deudor tendría que cumplir una obligación por el vínculo o, bueno, por la prestación que hizo, eh, en este caso, al acreedor, ¿no? Entonces, lo cual esto formaría lo que es una obligación ajena, ¿no? Así como lo dice el artículo 1872. Entonces, en este caso también mencionar, de acuerdo también al artículo 1868 del Código Civil, en el cual eh, nos dice que el fiador se obliga frente al acreedor a cumplir determinada prestación, el fiador o el avalista, ¿no? En garantía de una obligación ajena, si esta no es cumplida por el deudor. La fianza puede constituirse no solo en favor del deudor, sino de otro fiador. Entonces, en este caso, el fiador, como lo acabo de explicar, quien es el avalista, tiene la obligación determinada de cumplir con tal obligación ajena, ya que ha sido, mejor dicho, ¿no? Eh, constituido por una garantía, ¿no? Lo cual tiene que ser respaldado, en este caso, por el deudor y cumplirse frente al acreedor, ¿no? En este caso, si no, en este caso, mejor dicho, si la fianza no se constituye, dice, en favor del deudor, no solo en favor del deudor, sino de otro fiador.
Con respecto a la prestación a cargo del acreedor, en la legislación normativa nos indica que no prevé prestación alguna, ¿no?, a su cargo. Entonces, para ello se dice que la fianza es un contrato con prestación única. No está de más recordar, como dice, no está de más recordar que el contrato de fianza es establecido entre el fiador y el acreedor. Claro, en este caso, el vínculo jurídico, el negocio jurídico que se ha formado entre el acreedor y el deudor al principio, en el proceso se estaría cambiando, ¿no? Ya que la fianza, al estar de por medio, ¿no? La fianza, al ser un contrato de como dicen, ¿no? Es un contrato con prestación única, entonces ahí entra lo que es la parte avalista, quien es el fiador, para poder otorgar, ¿no?, el cumplimiento de la obligación, en este caso el deudor, mejor dicho, en este caso el acreedor, me he confundido. Entonces, dando un paso al costado, o sea, mejor dicho, siendo relegado, ¿no?, de la relación jurídica, del vínculo jurídico que ha habido entre el acreedor, deudor y fiador, queda relegado, ¿no?, del vínculo jurídico bilateral, del negocio jurídico bilateral, perdón. Entonces eso es lo que trata de explicar el código, ¿no? En cuanto a las características, lo que he rescatado es que la carta fianza que garantice una resolución judicial es un documento escrito, como he explicado, que contiene una obligación. Entonces, al garantizarse tal carta fianza, tiene que cumplirse con dichas características, como lo voy a mencionar, ¿no? Como está en el punto 1, que es el carácter solidario. El punto 2, tiene que ser incondicional, tiene que ser irrevocable y de realización automática. En el caso de carácter solidario, ambos obligados, principal y fiador, mejor dicho, deudor y fiador, no, acreedor y fiador, responden conjuntamente de la obligación por disposición de la ley. Entonces, en el caso de que tendría que ser incondicional, es que el fiador admite la ejecución, ¿no?, sin condiciones, ya que garantiza la sujeción del imputado al proceso. Ya, al admitirse la ejecución sin condiciones es porque al tenerse una carta fianza en la cual se garantiza, ¿no?, se respalda, mejor dicho, ¿no?, eh, respalda a lo que solicita el recurrente. Entonces, mejor dicho, la parte deudora, lo que él solicita, tendría que cumplirse obligatoriamente, ya que no hay condiciones en la ejecución, ¿no?, en este caso. Siendo irrevocable también con permanencia durante todo el proceso, salvo el depósito de la caución. Entonces, con permanencia durante el proceso, en este caso, tendría que ser duradera, ya que no podría cambiarse mejor dicho, no tendría por qué cambiarse cuando quiere solicitar ciertos cambios, o, por ejemplo, querer sustituir, ya no querer carta fianza, sino sustituirlo por otra garantía, o hacerlo por cualquier otra caución, garantía, ¿no? En este caso ya no se podría realizar, ya que
es permanente, como acabo de decir, ¿no? Irrevocable, ya no se puede cambiar, ¿no? Lo que se solicita, lo que se está solicitando. De realización automática, ya que se ejecuta, ¿no? Sin, ya sin condiciones, sin más requisitos que el requerimiento, que más que un requerimiento judicial, ¿no? En este caso, los requisitos y plazos para sustituirlo, el vencimiento de la carta fianza para poder renovarla o sustituirla antes del vencimiento, mejor dicho, de la carta fianza, se debe garantizar lo que son las características de lo que es la inscripción del registro de la operación de suscripción, ¿no? Electrónica, con el fin de mantener vigente la garantía. Entonces, en este caso, se tiene que mantener vigente también lo que son los requisitos. En este caso, las características que pide, ¿no? la operación de la SUNAT, solicitando también en el siguiente punto lo que sería en el plazo, ¿no? Determinarse dentro del plazo máximo de 45 días, calendarios anteriores a la fecha de vencimiento de este. Y también, al ser emitida la carta fianza por la empresa, tiene que ser determinada, intervenida y declarada por la SBS, ¿no? Eh, que lo conforma de acuerdo a la ley, ¿no? General del sistema financiero y el sistema de seguros orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros. Entonces, al ser intervenida y declarada, ¿no? en disolución conforme a la ley, entonces tiene que presentarse una nueva carta fianza. En este caso, dentro de 15 días hábiles, publicada, ¿no? Siendo, eh, siendo contado, mejor dicho, al día siguiente de la publicación que hace la SBS en una, en una disolución, ¿no? Que es, declara, ¿no? De acuerdo de la empresa, del sistema financiero, de la empresa del sistema de seguros. En conclusión, bueno, en este caso, bueno, mencionar, ¿no? Que el deudor original no cumpla con su prestación, le tocará al deudor fiador eh, cumplir, ¿no? Con dicha obligación, eh, ya que en este caso, como he mencionado anteriormente, la parte deudora ya estaría relegada, eh, daría un paso al costado, ¿no? Del negocio jurídico bilateral que hay entre ¿no? El deudor, acreedor y fiador. En este caso ya sería un vínculo, ¿no? Entre lo que es el acreedor y el fiador. Entonces, en esta, con dicha razón, entonces se tendría que garantizar el cumplimiento, ¿no? El cumplimiento de la obligación que, que se estipula, ¿no? Conforme a ley. Entonces, una vez que el fiador pague la deuda del deudor primigenio, quedará subrogado de los derechos que el acreedor tenga contra ese deudor. Bueno, eso es todo. Muchas gracias.